Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el análisis de los mercados y vamos a retomar un poco cómo terminó la semana en los índices. Fijaros, el DAX, que es este que tengo aquí a la derecha, está atacando los máximos, justo ahí en los máximos. Pinta bastante bien para esta semana, porque de romper ese nivel pues podemos tener la semana bastante alcista. En el SP 500 muy similar, fijaros, atacando también esa zona de máximos anteriores del día 8 del mes pasado. Y también, pues eso, con perspectivas de ir a rellenar este hueco que tiene aquí, que en el DAX también existe, donde empezó la caída, y acercándose mucho ya a los máximos anteriores, cosa que el Nasdaq ya lo superó hace tiempo, ¿no? Pero el SP y el DAX, por ejemplo, se están acercando a esos niveles. Tenemos también el Dow Jones, que está un poquito más atrás, todavía está lejos de los máximos, pero en el arranque que tengan el DAX y el SP, seguramente llevarán al Dow Jones hasta esos máximos. Quizás no suba tanto el Dow Jones, al final son menos empresas y si hay alguna que está un poco perjudicada, pues es normal que, por la situación en la que vivimos, pues es normal que no llegue a esos máximos, tan fácil como el SP 500, que al final son 500 y un poco se diluye más esas empresas que están peor con las que están mejor. En el caso del SP 500, pues igual pesan algunas un poco más, ¿no? Y le está costando un poco más llegar a esos máximos. Pero el Nasdaq, que son las tecnológicas y que son las que realmente siguen en auge, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, pues todas esas empresas tecnológicas suelen salir beneficiadas de estas situaciones al final, porque tendemos a hacer cada vez más trabajos desde casa, tendemos a, no sé, a utilizar todas esas tecnologías más eh, para, digamos, evitar más el contacto personal, etcétera, ¿no? Empresas que se dedican, pues como Zoom, a las conversaciones entre personas conectándose a través del ordenador en diferentes puntos, etcétera. Todas esas tecnologías nuevas que nos sirven para puentear la situación en la que estamos, ¿no? Entonces el Nasdaq es normal que esté en niveles mejores que el SP 500 y que el Dow Jones. El petróleo terminó justo en la línea de tendencia, está amagando con romperla. Aquí quizás habría que trazar una nueva, porque ya está demasiadas veces, 3 veces ya, la mecha de la vela ha estado por debajo de esa línea. Entonces vamos a trazar una nueva línea que pase por ese nuevo punto, por esos nuevos puntos ahí. Y entonces tomaremos esta como la línea donde al perderla nos dará un movimiento a la baja. Esta otra pues se ha quedado un poquito como intermedia, vamos a tener las dos por si acaso, pero en realidad la que nos marcará seguramente un movimiento a la baja sería esta otra que acabo de dibujar en el momento en que se perfore a la baja. El oro sigue estando en la parte alta, pero la vela anterior rompió esta línea de tendencia acelerada que teníamos. Con esta lo recupera, pero no me fío mucho porque ya al haber hecho una ruptura es posible que los próximos días se vaya a apoyar en la línea de abajo, esta que tenemos dibujada un poco por debajo, en la zona de 1787, una cosa así, ¿no? En cuanto a la plata, lo hemos comentado varias veces que creemos que está ya en la última fase de la subida, en la onda 5, y no le puede quedar demasiado de subida. En cualquier momento iniciará un movimiento de retroceso. El platino pues había rebotado hacia esa línea que tenía perdida desde hace unos días y esa línea era de resistencia y seguramente desde esa zona retrocederá. En cuanto al euro, pues lo tenemos rebotando en ese soporte de los 1,13747 y parece que desde ahí quiere atacar este máximo que tuvo el 9 de marzo y si lo supera pues continuará con ese movimiento alcista que lleva ya las últimas semanas, ¿no? Bien, esto respecto a lo que repasamos normalmente y ahora voy a entrar en analizar unas acciones que me habéis pedido. A ver, un segundo, aquí. Bien, vamos a entrar en unas acciones que me habéis pedido. Hay alguna otra que no he podido encontrar, pero bueno, de las que me habéis pedido, perdón, esta no es Adidas, no. AENA, me habéis pedido AENA, de la bolsa española, está bajista, tiene que superar esta línea de tendencia bajista para iniciar un movimiento al alza. De momento no entraría yo hasta que no se rompa esa línea. Aquí
No es lo mismo que en las criptomonedas, que nos conviene anticiparnos. Aquí no me anticiparía yo a esa ruptura porque no me fío, podría caer. Y aparte de eso, que tampoco suele haber movimientos tan bruscos, con lo cual una ruptura no te va a suponer tampoco un porcentaje muy alto de diferencia entre comprar ahora y comprar cuando rompa, ¿no? Y casi es mejor esperar a que rompa en este caso. Alibaba la tenemos bastante alcista, solo que ahora entra en fase de corrección-consolidación. Escapó muy fuerte desde esta zona de soporte de donde tenía la línea de tendencia. Fijaros aquí estos 3 días que estuvo rondando esta línea de tendencia y después como sube muy fuerte. Ahora está haciendo un pullback a esta otra línea que también es soporte, que une los últimos máximos relativos de este movimiento. Y por lo tanto, si cae a ese nivel, podría ser interesante para entrar a Alibaba o incluso a este nivel de aquí abajo. Cualquiera de los dos sería un nivel bueno para coger alguna posición. Es lo que solemos hablar. Como tampoco estamos seguros si va a ser aquí en 236,8 el suelo, se puede comprar parcialmente y si cae más abajo a esta zona de los 221-22, pues se vuelve a añadir otra posición. Pero en principio la pinta es buena. Si echamos el gráfico un poquito para atrás, vemos cómo está en máximos históricos, como veis, superando los máximos anteriores que están aquí en esta zona de los 231 y simplemente pues está haciendo una consolidación y no sé cuánto tiempo le llevará a hacerla, pero esas zonas de soporte pues podrían ser interesantes para entrar. Coca-Cola ya la veníamos analizando con el resto de monedas, perdón, con el resto de acciones del Dow Jones. Rompió la línea de tendencia bajista, esta que habíamos dibujado la semana pasada, el fin de semana pasado, y decíamos que posiblemente rompería. La rompió, subió y da la impresión de que poco a poco se irá encaminando hacia los 50. Aquí tiene un hueco por encima de los 50 que si supera los 50 lo rellenará con bastante rapidez. Harmony Gold Mining, otra que me pidieron. Yo tampoco la conocía esta acción, ¿no? Pero bueno, analizando un poco, vemos como aquí en marzo, cuando tocó mínimo la bolsa, no cayó demasiado. Ha recuperado todo y más de lo que había perdido en marzo. Esta situación pues ocurre en las empresas en que no se han visto afectadas por la crisis que tenemos. Vemos como en un primer momento tenía una línea de tendencia alcista que es esta primera de aquí, que se rompió, pero como dijimos, la tendencia no cambia por romper una línea de tendencia, la tendencia solo cambia si se hacen máximos y mínimos decrecientes. Y si vemos aquí, hizo un movimiento marcando un máximo, un mínimo, otro máximo, y esta caída no llegó a la zona de mínimo anterior. Y ni siquiera si tomamos este mínimo también como relativo, que para mí no lo es, pero si lo tomamos tampoco pasó por debajo de este nivel, con lo cual la tendencia seguía siendo alcista, lo único que aquí había una tendencia secundaria si tomamos como primaria la que empezó en marzo, bajista, porque sí que aquí en este tramo había máximos y mínimos decrecientes, pero no relativos a todo el movimiento, sino relativos a este pequeño periodo de tiempo, que aquí al cruzar esta línea bajista volvió a reanudar el movimiento alcista. Ahora hemos llegado hacia la primera línea de tendencia que estaba dibujada, con lo cual esta zona es de resistencia, podría tocar ahí, que más o menos es 6,9, y de ahí lo normal sería que bajase a esta nueva línea de tendencia que hemos trazado por estos puntos, a apoyarse en esa zona de los 5,20, 5,50. Eso sería más o menos lo que podríamos esperar. Novo Nordisk, que creo que es esta la que me habéis preguntado, si no es esta me corregís. Está apoyándose sobre esta pequeña línea de tendencia, muy suave. Se salió aquí solo un día, esta vela que prácticamente cerró en ese punto, seguramente por alguna noticia puntual que salió. Al día siguiente vemos cómo dejó hueco y subió muchísimo. Pero bueno, se mantiene bastante estable. El último día ha roto un poco con todo este rango de aquí, por lo tanto lo más probable es que siga subiendo, supere los 68 y se vaya por el máximo que marcó el día 23 de junio. Bueno, Square, otra que me han preguntado, se mantiene esta línea de tendencia alcista, justo se está apoyando en esa línea. Lo único sería vigilar que no la pierda, porque si la pierde pues podría entrar en corrección, pero de momento sigue estando alcista.
También me habían preguntado por Telefónica, que sigue bajista, fijaros, bajo esta línea de tendencia bajista. Y si la superase, pues podría rebotar un poco hacia la zona de los 4,5. Pero de momento sigue bajista. Y Tesla, pues tiene aquí varias líneas. Fijaros, la primera línea esta que va aquí, que os estoy señalando con el puntero del ratón, es la que inicia desde los mínimos de marzo, cuando se produce la caída de todas las bolsas. Aquí inicia una tendencia alcista con mucha inclinación. Aquí se pierde la línea de tendencia, pero no se pierde la tendencia una vez más. Una vez más no se pierde la tendencia porque no hace mínimos decrecientes. Y vuelve a romper al alza los máximos anteriores y continúa con la tendencia alcista. Máximos y mínimos crecientes. Aquí en los 1000 se encuentra con una resistencia bastante fuerte que le dura 9 días o más. Es capaz de romperlo, sale con mucha fuerza al alza hasta 1800, que es un 80% en pocos días. Y después pues parece que se ha calmado un poco y es posible que caiga otra vez a apoyarse en esta nueva línea de tendencia que pasa por el punto de inicio del movimiento y por este punto de aquí, cercano a los 940, y que ahora mismo nos daría un precio de 1200 si se produce una corrección en Tesla. No se tiene por qué producir, pero si empieza a perder estos soportes de por aquí, el 1420 o esta zona más o menos, pues sí que podría acercarse a esa zona de 1200 y ahí de nuevo seguramente sería una zona que entraría dinero y volvería a haber movimiento alcista. Creo que me habéis pedido alguna más, lo que pasa que son estas las que más o menos he podido recopilar de todos los mensajes que había. Si queréis que analice alguna, pues me vais poniendo por ahí. Las que pueda analizar, las analizaré. Las que no encuentre el código, pues os pediré que me especifiquéis qué acción en concreto es. Pero en principio, bueno, estas son un poco las que me habíais pedido. Así es como veo el mercado. Por otra parte, alguien me preguntaba o me decía que dijese qué acciones tengo yo. Yo acciones ahora mismo no tengo. Yo tengo todo metido en el mercado de criptomonedas. Primero porque considero que tener el dinero en Bitcoin es, digamos, es mi divisa. Es como si lo tengo en euros. Para mí, mis ahorros prefiero tenerlos en Bitcoin que en euros. Entonces, no lo considero tampoco, no sé, lo considero el sitio donde tengo mis ahorros, nada más tenerlo en Bitcoin. Y el resto, lo que sí que lo considero ya más como invertir en acciones o como arriesgar en especular en acciones, es la parte que hago con las altcoins, es lo único. Pero el resto, pues considero que tengo ahí el dinero parado en bitcoins, son ahorros y son a largo plazo, no tengo ningún problema con eso. Y ahora mismo acciones no tengo porque considero que tiene mucho más potencial el mercado de criptomonedas. Pero claro, yo entiendo que hay gente que prefiere o no le ve el potencial al mercado de criptomonedas y prefiere invertir en acciones, y por eso hago también este canal de acciones, porque hay gente que se fía más de una cosa que entiende y que conoce. Yo me fío del Bitcoin ahora mismo más porque creo que tiene más proyección, más potencial, pero claro, yo entiendo que hay gente que igual no le ve ese potencial o le ve el peligro, ¿no? Entonces, pues entiendo que inviertas en acciones. De todas formas, yo de invertir no compraría acciones, compraría índices, porque ya tienes la diversificación hecha en el índice, y compraría los índices más fuertes, el SP 500, el Nasdaq o el DAX alemán. No se me ocurriría meter en el IBEX, por ejemplo, porque si decido invertir en el IBEX, prefiero invertir casi solo en Inditex que en el IBEX, porque es la empresa más representativa al final. Pero que tampoco, o sea, prefiero tener diversificado en las grandes empresas mundiales, en el Nasdaq y en el SP 500, antes que en cualquier otro sitio, ¿no? O si no, pues ya os digo, en Europa, pues el DAX. También yo desconozco, por ejemplo, el mercado chino, pero seguramente empresas chinas serán mucho más importantes que cualquiera de las que haya en el IBEX. Así que lo digo más que nada porque los que sigan el canal desde España, eh, no es recomendable invertir en empresas españolas, yo creo. Yo creo que lo recomendable es invertir en las mayores empresas mundiales, y esas mayores empresas mundiales pues están en el Nasdaq, están en el SP 500 y seguramente están en China. Entonces yo invertiría en eso. Índice americano, índice chino o índice, como mucho en Europa, el DAX. O bueno, sí, el DAX. Porque no. Y tampoco lo veo muy. No lo veo muy diversificado tampoco el DAX, porque muchas de las empresas que hay son o automovilísticas, tiene un gran peso automovilístico,
o farmacéutico, o no sé, no está tampoco... La tecnología no está tan bien representada. Existen algunas, está SAP, está Siemens, pero el gran peso todavía sigue siendo automovilístico en la bolsa alemana. Así que bueno, yo creo que más diversificado es el índice americano o seguramente el índice chino, que yo lo desconozco, pero seguramente habrá empresas muy grandes y con gran potencial, porque ya sabemos todos que la gran potencia mundial dentro de poco va a ser China, ¿no? Así que eso es lo que os quería comentar por ahora en este canal. Si no conocéis el otro canal, el canal de criptomonedas, pues os animo a que os unáis también a él. Y los que vengáis de ese canal, pues nada, muchas gracias por seguirme también en este. El que no esté suscrito, que le dé a suscribirse con la campanita para que les avise cada vez que se suba un vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Y como siempre, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.